pedía, les pedía que determinen o clasifiquen los parámetros físicos, los químicos y los microbiológicos. Me llegaban preguntas como, este es un parámetro físico, ¿cuál es un parámetro físico? ¿Cuál es un parámetro químico? Sí, entonces miren, ahí podríamos nosotros generar, o sea, es utilizar bastante la lógica también, ya les decía yo en eso. Así es, señorita Yajaira Tapuy. A ver, Yajaira, vamos a conversar un rato. Pero perdón, estoy con mi bebé. Yajaira, ¿me está escuchando, por favor? Es una preguntita nada más. A ver, Yajaira, muy amable. A ver, Yajaira, le decía, ¿cómo yo detecto que un parámetro es físico, es químico o es microbiológico? Para todos sus compañeros, o de pronto usted no lo tiene muy claro. ¿A qué hace referencia un parámetro físico, por ejemplo? Bueno, empecemos por ahí. Algo que se puede... Puede conocer también por el olor y el sabor. Sí, ¿no es cierto? Algo que usted de alguna forma usted lo percibe de forma directa. Ya, Marc Anthony muy amablemente, gracias, dice, claro, algo que tú lo percibes físico, ¿cierto? Como cuando tú le ves a una persona, a una chica, en el caso de los hombres, es que bonita, dices, no, pero es lo que tú alcanzas a ver físicamente, porque miraste con tus ojos, porque, no sé, pues incluso la fragancia, el sabor, bueno, ya, ya no, tal vez eso no, pero bueno, para que me entiendan el contexto. Eso de inicio. Y lo otro es que son características físicas, como por ejemplo el calor, y ahí va conductividad eléctrica, turbidez, ¿a qué hace referencia a la turbidez? Entonces, Mar Anthony, ¿verdad? Color, sabor, olor, turbidez, ¿verdad? Entonces, por eso decía, utilizamos. Pero si yo ya les hablo y les pregunto la cantidad de iones sulfato que tiene el agua, obviamente, Químico. ¿de qué estoy hablando? Químico, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Paul dice que, claro. Y ustedes, yo ya vi una serie de videos, todos ustedes han hecho unos muy buenos videos en los cuales están mostrando, y sí, yo estoy seguro que ahí, pues, que también tienen que ustedes, yo siempre les digo, aprender a utilizar la lógica. Muchas veces a mí me da ganas de decir, ya por mí acabamos clase, pero luego van a decir este vago. Por eso es que ahorita yo les estoy mandando trabajos, ¿no? Ya cuando estemos presencial, cuando estemos en el laboratorio, ahí yo voy a estar atrás de ustedes, diciéndoles, tienen esto, tienen que hacer esto. A veces no tiene mucho, no cobra mucho sentido. Yo tengo amigos, amigas que también son estudiantes, ¿eh? Y es muy común lo que se ve, ¿no? Y no les... Regresemos. Físicos, ¿verdad? Microbiológicos, microbiológico, ¿no? Entonces hay un desconocimiento de nombres aquí, parámetros microbiológicos, ¿no? Yo supuse que también, como ustedes reciben en microbiología, también lo tenían un poco más claro, ¿no? Pero me ubicaron cosas que no tenían mucho sentido en un parámetro microbiológico, por ejemplo. Entonces, no. Microbiológico es todo lo que estamos hablando de microorganismos. ¿Ya? Perfecto. Vamos por acá. Preguntas, por favor. Voy a cerrarle el internet. Pregunten con confianza si tienen algo que decir. Ahora, cuando usted tiene una lista, hemos estudiado, no, mal que bien diría yo, hemos estudiado, ya conocemos, expusieron, hay una serie de cosas que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, a todo esto, usted se encontrará que hay una serie de métodos analíticos, ¿verdad? Muchos de ellos pueden servirme para un mismo parámetro. Entonces, yo aquí tengo que hablar de la selección del método. Sí se está compartiendo, me confirman, por favor, chicos. Método Sí, analítico. ingeniero. Sí. Gracias, muchachos. Muy bien. Ya. Pongan atención que no le voy a cansar mucho con esto. Analítico. Ahí vamos. Ahí le voy a mandar que revise, obviamente, ya es su responsabilidad también.
y que haga un deber. Nada más. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Usted puede tener una serie de métodos. Usted puede entrar al laboratorio y encontrarse que para un mismo análisis, ¿sí? Tiene diferentes métodos. Es decir, tiene el equipo de espectrofotometría y por acá tiene el equipo o el material para la volumetría. Para hacerlo con volumetría. ¿De acuerdo? Ya. A ver, señorita Nelly Calderón. Nelly, diga presente, Nelly. Presente, ingeniero. Eso, Nelly. Nelly, a ver. A ver, Es una dígame. diferencia bien lógica. ¿Cuál sería la diferencia principal entre volumetría y por acá espectrofotometría? Está la diferencia, pero abismal de una. Ni siquiera yendo tan técnico. ¿Cómo dijo, ingeniero? Entre la volumetría y la espectrofotometría. Haga cuenta, Nelly, que usted está en su decisión. A usted ya le contratan, usted ya va al laboratorio y le dice, Nelly, usted tiene que realizar este análisis de nitratos. Aquí tiene el espacio para realizarlo por volumetría o también lo puede hacer por espectrofotometría. Usted se para ahí y tiene los dos situaciones, dos espacios. Usted se encontraría en un dilema, por decirlo así, ¿no? Diría, ¿y ahora qué utilizo? ¿Me voy por acá o me voy por acá? Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia abismal directa de eso entre espectrofotometría y volumetría? Nelly. Alguien, por favor, que nos ayude. A mi punto de vista, por ejemplo, ¿Que tiene volumen? el No, volumen muchas y la gracias. fotometría A ver. ya vendría. A ver, Paul. O sea, desde mi punto de vista, o sea, sin conocer esos términos, digo, volumetría, de una digo que voy a calcular el volumen. Y la fotometría ya vendría a ser un poco más. Listen, Sería como la cantidad de luz, la Licenciado. espectrometría. la espectrofometría, si no me equivoco, es la que nos ayuda a medir la cantidad de luz absorbida por una química, si no me equivoco. Creo. Ya. También se podría referir al volumen y a la cantidad, como usted nos explicó en el ejemplo, al ojo, que acá en volumetría es el peso exacto y en espectrofotometría estaríamos poniendo al tanteo. No. A ver. Estamos de acuerdo en que los dos son métodos analíticos. Sí. ¿Se acuerdan Sí, cuando yo estamos les de acuerdo. hablé de la valoración ácido-base? Eso era volumetría, ¿de acuerdo? Ya, vamos con eso. La volumetría, ¿cómo se realizaba la volumetría? ¿Se acuerdan? Yo hice un dibujo chueco ahí, ¿te acuerdas que hacía? ¿Quién me explica? Paul. Calentando las sustancias. Se utilizaba aparatos, instrumentos como uretra. Ajá. Materiales, ¿verdad? Ujú. Lucía, Hola. necesitaba usted, decía yo, necesitaba usted un equipo sofisticado en volumetría. No. No, Pues Yarixa. no, porque estos eran métodos clásicos. Ujú. Así es un método clásico, Lucía. De acuerdo. Mientras que la espectrofotometría, verán que todavía no le avanzan ni a pronunciar. Ya vamos a realizar otro trabajo, no importa, pero ya. Es medio complicado porque es nuevo también el término. Pero espectrofotometría, ya. ¿Cómo se realizaba? ¿No? Ustedes expusieron, pero bueno, no vayamos tanto al método porque yo decía eso. Usted cuando llegue al laboratorio, y ahí me dará la razón, ojalá Dios quiera, y alguien de ustedes ingrese a hacer prácticas, o qué mejor cosa si tiene la oportunidad de trabajar. Usted encuentra y le dicen ahí, aquí está el método. Usted lee primero, disuelva la muestra. Segundo, calibra el equipo. Tercero, eso es mecánico, como cuando a usted le enseñan a manejar el carro. Pero yo siempre digo eso. Entonces, usted una cosa es que sepa manejar. Otra cosa es que ya, o sea, que ya sepa también el funcionamiento, ¿no? O sea, entienda el sistema, cómo es. Entienda por qué tiene que revisar el agua, por qué tiene que revisar el aceite, qué pasa si está calentando, o sea, no, ¿entiende? Ya usted ya sabe más allá. Ya.
Porque mismo vamos acá. necesitamos medir. Ya, ahora en espectrofotometría, ¿no? Decía, ¿qué sucede ahí en cambio? Nos da la posibilidad de medir. Ahí sí ¿Perdón? se La cantidad utilizan específica aparatos de más luz. técnicos. Y Es también se más utiliza la técnico, luz, dice por ahí, ajá. luz o energía. Así es, necesitaba luz, ¿qué más? ¿Necesitaba así con materiales nomás o necesito un equipo? Un equipo. Un equipo completo. Claro. Con El un equipo. espectrofotómetro, repitan en su mente, aunque sea. Espectrofotómetro. Fotómetro, Espectrofotómetro. 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 Algo como esto, ¿no? Vea, usted pone, yo voy a poner en Google, espectrofotómetro. Ya. Es algo así como lo que les estoy compartiendo. Ahí, mira. El espectrofotómetro es algo así. ¿Verdad? Es un equipo, es un material. ¿Cómo funciona? Ya vamos a ver un video también. Es un equipo al final de cosas, es un equipo que obviamente, ¿no es cierto? No hace falta ser muy técnico aún como para darse cuenta que no hace falta por acá. Les vuelvo a compartir acá. No hace falta, decía yo, conocer mucho como para pensar que pues el espectrofotómetro que está aquí, ¿verdad? Si lo están viendo, ahí sale un montón, vea que puse imágenes de Google. Ha de costar más que... Voy a mover esto que me está molestando. Acá. Ya. Ha de costar más que esto de aquí, ¿verdad? Que es un equipo básico, un material básico para volumetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no, Marc Anthony? Ahí ya me entendió la lógica de la pregunta. Ya, bueno. Mónica, a ver, Mónica. ¿Está o no está Mónica? Vamos, necesito ir sondeando su conocimiento un poco, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora para ver si estamos, porque si no, no tiene mucho sentido seguir avanzando. Imagínense, yo me voy a tratamiento de aguas a darles. Sí, ya se fue, estoy en clase ahorita. No, eso es lo que tuvo problemas, unos problemas. Todo algo. Ya, bueno. Yamilet, a ver, Yamilet. Mande. A ver, señorita Yamilet. Estamos claros en esto, lo que yo le acabo de indicar. Entonces, entre la diferencia principal, digamos, ¿no? Claro que hay diferencia en el método muy grande, pero la diferencia principal aquí, miren. Espectrofotometría, utilizo un equipo. Volumetría, utilizo materiales nada más, ¿no? Un equipo menos sofisticado. Yamilet. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Cuál cree que sería una de las diferencias? Que no sé, según mi entendimiento, si hacemos por los materiales, pues nosotros teníamos la responsabilidad de hacer, como de ahí el parolante, nosotros sea responsabilidad en nosotros, y nosotros ponemos una ganancia de más o una ganancia de menos, o sea, si nosotros mismos hacemos mal, nos va a salir mal, igual Ya. que el equipo. Así es. Con el equipo sería más profesional y sería más ágil. Ya, Milet, sí, por ahí va, por ahí justo lo que quería escuchar, exactamente. Entonces, no sé a quién le puse el ejemplo, ¿no? Bueno, voy a poner como que usted. Entonces, a usted le dicen seleccione por dónde voy. Aquí hay varios aspectos. Primero, el aspecto económico. No han de costar lo mismo. Les aseguro que no. Por lógica, ¿cuál será más barato? ¿Cuál creen que será más barato? Volumetría. Volumetría. Claro, la volumetría, sí. Y igual en un laboratorio a usted le van a decir, ¿no? Ahora, ¿cuál requerirá más tiempo?
Volumetría más también. tedioso, sí, podría ser, ¿no? Porque en el espectrofotómetro básicamente usted lo que hace es abre, ingresa, mide y se fue, ¿no? En cambio acá en la volumetría, pues de pronto a usted mismo le toca calibrar, a usted mismo le toca medir, a usted, ya. Entonces miren cómo va la situación, cómo van los aspectos, ¿ya? Listo, entonces creo que por ahí fuimos. Aquí, ahora a continuación, yo les voy a dar algunos criterios para la selección del método analítico. ¿Ya? Con este preámbulo que les estoy preguntando ahí, es para esto, ¿ya? Bueno, ahora sí ya no les pregunto, vamos para allá. Entonces, yo tengo criterios para seleccionar el método analítico, ¿de acuerdo? Entonces, para seleccionar, yo necesito conocer o definir naturaleza, del problema analítico, por llamarlo así. Así se lo conoce. O sea, en esto yo necesito conocer, primero, ¿qué exactitud se requiere? A modo de preguntas aquí nosotros vamos a poner. Bueno, vamos ahí, criterios. ¿Qué exactitud requiere? ¿De acuerdo? La siguiente pregunta que yo tendría que responder es, ¿de cuánta muestra dispongo? Perfecto. El tercer aspecto para mí importante, ¿en qué intervalo de concentración? ¿Ya? Estoy poniendo a modo de preguntas. El cuarto aspecto, ¿qué componentes interfieren? Ya voy a ir explicando uno por uno esos aspectos. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? Aspecto pregunta 6. ¿Cuántas muestras hay que analizar? Algo así. Ya. Primera pregunta. ¿Qué exactitud requiere? ¿Alguna vez hablamos de la exactitud y precisión con ustedes? No sé si lo recuerden, les dije que no era lo mismo. Y aquí se hace evidente esos criterios. ¿Ya? Entonces, ¿qué exactitud requiere? Esto me va a definir, o sea, ¿qué respondo? O sea, ¿para qué me importa saber qué exactitud requiero? Regreso a la pregunta que estábamos con la señorita Yamilet. Y respóndanse ustedes. Si gustan, responden aquí. ¿Cuál consideran que tendrá una mayor exactitud? ¿El método volumétrico o el espectrofotométrico? Es decir, el que yo hago con las manos prácticamente o el que lo hago con el equipo. El que se hace Con con el el equipo. equipo. Se hace con el equipo. Entonces, Porque es más completo. correcto, perfecto, por supuesto. Siempre que usted tenga que realizar más operaciones por usted mismo, no es que no lo vaya a hacer bien, ¿no? Sino que va a haber más chance al error.
Porque usted si lo hace, mire, aquí, por ejemplo, en la volumetría, usted tiene varios aspectos que usted los tiene que hacer. Usted tiene que preparar la muestra, usted tiene que poner en la bureta, perdón, usted tiene que estarse acuerda con la llave. Yo les puse un video también y que tenía que ir haciendo gotear hasta que se haga rosado y que no sé qué. Ya. Y resulta que Mar Anthony, para él el violeta es lo que para Yamilet es ya casi morado. Pero Mar Anthony dice, no, para mí eso es violeta. Yarixa dice, no, todavía yo ni veo. O sea, todas esas cosas pueden suceder ahí. Entonces, miren, usted en un parámetro, en un método que sea más clásico o que requiera más operaciones realizadas por el analista, le está dando más chance a los errores, ¿ya? Entonces aquí, mire, ¿qué exactitud requiere? Dice, no, ese es un criterio para seleccionar. Recuerde, selección del método analítico. ¿Estamos, no? ¿Qué exactitud requieren? Entonces, ¿qué responde esto? ¿O qué, para qué yo hago esta pregunta? Para saber el tiempo. El tiempo y podríamos decir esmero para el análisis. Ya. Podríamos decir algo así. ¿Qué más tengo yo? ¿Cuánta muestra? O sea, la cantidad de muestra que dispongo y el intervalo de concentración. ¿Ya? Estos dos. ¿Cuánta muestra dispongo y qué intervalo de concentración? Esto es para nosotros trabajar con la sensibilidad, que se le llama. ¿Cómo se traduce más o menos esto? Número de repeticiones, etc. ¿Qué quiere decir? Verá, si usted tiene una pequeña muestra, una muestra muy pequeña nada más, medio lógico que no ha de poder realizar tantas repeticiones, ¿no? ¿Qué tal si a usted le vienen con 100 mililitros de agua? Esa es la muestra que tienen, que le trajeron, o la de que, o qué sé yo, o la que dispone, no sé. Y su método dice que tiene que utilizar 50 mililitros. ¿Cuántas repeticiones podrá realizar? Si tiene 100, 2 repeticiones, ¿no es cierto? 2. Eso va directamente relacionado a la sensibilidad, la repetibilidad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía y les hablaba de la precisión y yo les ponía este dibujo? No sé si a ustedes les dije, ¿se acuerdan de los dardos? ¿Se acuerdan eso? Y decíamos, ¿qué es exactitud? Y yo decía, verá, la exactitud es cuando usted le da al punto aquí. O sea, la cercanía a lo real. Yamilet coge un dardo y le da aquí, ¿verdad? La tercera repetición le da por acá, el otro le da por acá. ¿Ya? Cuando no están cerca, las repeticiones, las respuestas no son cerca, sí quiere decir que no hay precisión. ¿Ya? Pero cuando sí le da en el centro, eso quiere decir que es exactitud. Entonces, miren, aquí yo podría decir que es exacto, sí lo es, pero no es preciso. ¿Ya? Para que una análisis o para que esto sea exacto y preciso, Anita, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo sería el dibujo? Para que un método, para que en este dibujo, en este jueguito que tenemos aquí de dardos, sea exacto y preciso, ¿qué debería pasar con los 3 disparos? ¿Dónde deberían estar? Claro, debería estar uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces eso es exacto y preciso. Ya, entonces, perdón, exacto y preciso. Ya, regresando acá, para no desviarnos mucho a eso. Depende también de cuánta muestra dispongo y en qué intervalos de concentración. ¿Ya? Intervalo de concentración. Resulta que por más método que yo tenga, eso me aguanta hasta cierta concentración nada más. No sé si me entiendan ahí. Por ejemplo, de pronto en la volumetría,
solo me aguanta hasta cierta concentración, qué sé yo. Me dice, verás, tú puedes, o este método te detecta siempre y cuando la concentración esté desde 0 hasta 200 ppm. Y resulta que usted trae una muestra que de pronto ya por entrevista previa, de pronto ya por bibliografía o por análisis anteriores, ¿ya? Usted conoce que ese no está entre 0 y 200, sino que más o menos está como por 500. Entonces, de entrada, ¿qué va a decir Ana? ¿Qué va a decir Mar Anthony? ¿Utilizo volumetría o me busco otro método que sí me cubra ese rango? No sé si me entendieron. Mónica, ¿me entendieron lo que acabo de decir? Yajaira. ¿Se utiliza volumetría? Mande. Se puede utilizar volumetría porque se puede utilizar un ácido básico. Sí, pero le digo que volumetría le detecta de 0 a 200 y resulta que su analito normalmente está en 500. ¿Puedo utilizar volumetría? No. No, entonces ahí tiene que buscarse otro método. A eso se refiere el ítem 3. ¿Qué intervalo de concentración está el analito? Ah. Interferencias. Yo aquí voy a hablar de la selectividad. ¿De acuerdo? Usted cuando lleve una muestra de agua, no es que, y le dicen analice los nitratos, no es que solo tiene nitratos, ha de tener materia orgánica, de tener sulfatos, ha de tener cloruros, ha de tener metales, ¿qué nomás no tendrá? Uno de esos podría ser una interferencia, a eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué tal si yo necesito analizar sulfatos? Y resulta que los cloruros son interferencia. O sea, cierto método me invento, la volumetría. Volumetría me detecta sulfatos y cloruros. O sea, a los sulfatos les pinta rojo y a los cloruros también. Entonces resulta que su método no está siendo selectivo, porque el rato que usted analiza no le está dando el resultado solo del sulfato, sino también del cloruro. Eso se convierte en una interferencia. Entonces yo tengo que buscar la selectividad. ¿Ya? Entonces dice usted, no, pues yo necesito sulfatos, chuta, pero este método de volumetría no es selectivo. Entonces me voy y busco espectrofotometría o busco otro. Selectividad. ¿Ya? Y bueno, las propiedades físicas y químicas de la matriz. Estos dos últimos puntos, lo que me dicen es, revisa cómo está tu muestra, si es sólida, líquida o gaseosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha de haber métodos que funcionan con estado líquido. Ha de haber métodos que son selectivos en estado gaseoso. Sí, pero su muestra es líquida. Y usted quiere analizar, digamos, por un método el HPLC, por ejemplo, o cromatografía de gases. Eso funciona en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces no le va a servir. ¿Ya? Estas son las preguntas, digamos, los criterios como tal, como para usted ponerse a seleccionar el método. Repito nuevamente, va a encontrarse con métodos, con varios que le van a servir igual. ¿Ya? Tiene los criterios. ¿Ya? Respecto a los criterios, chicos, usted tiene la precisión, tiene algo llamado sesgo, tiene también la sensibilidad, ¿no? Tiene los límites de detección.
tiene el intervalo de concentración. Y tiene la selectividad. ¿De acuerdo? Verá que estos son criterios numéricos y estadísticos. ¿Ya? Pregunta para ustedes. ¿Cómo se calculaba la precisión? ¿Cómo les dije yo que, o qué criterio estadístico me indicaba la precisión? Pregunta abierta para todos. A ver, Daniel, no sé si se recuerda. En química alguna vez les mencioné cuando hablábamos de la precisión y exactitud. Estadística, ustedes ya la aprobaron. Es algo, un parámetro que siempre se lo calcula. Nayeli de pronto, Nayeli Cueva, Yulady, Ana, Nelly, Dayanara. Para ver de cuánta muestra disponemos y para ver la Sí, cantidad. pero ya, no es, pero ¿cómo se calculaba? ¿Qué parámetro estadístico me indicaba la precisión? La sensibilidad de los métodos, ¿no era? No. Un parámetro estadístico, así como cuando usted calcula. ¿Cuáles son los parámetros estadísticos, chicos? A ver, estadística. Díganme en parámetros, cosas que aprendieron a calcular en estadística. A ver. Para ir al almuerzo. El que me responde esto no hace el deber. Media, Así, la vean. moda, Media, la moda, desviación estándar, desviación estándar, La media aritmética. la media aritmética. la distribución Hipótesis. poblacional. Ya, basta. Eso, gracias. A eso me refiero. Ahora, mi pregunta. ¿Qué parámetro estadístico de esos que ustedes hablaron me permite calcular la precisión de un método analítico? ¿La media? La distribución normal. Los valores obtenidos. Ya, nada, se salvaron. No, la precisión es la desviación. No, la desviación estándar, ¿de acuerdo? Yo dije No dijeron. Ya, estuvieron cerca, ¿ya? Entonces, sí, estos criterios, ¿verdad? Que estos criterios se toman en cuenta para seleccionar, estamos en la selección, ¿no? Para seleccionar métodos analíticos. Entonces, lo que yo les estoy mencionando es cómo nosotros calculamos o qué significa cada cosa. El sesgo es el error absoluto. Esto se le llama sensibilidad de calibración. Límites de detección. El intervalo de concentración. Ya, vamos escribiendo. Y la selectividad. Ya. Son términos algo, parecen complejos ahí cuando usted lo escucha, es que también estará poniendo, decir algunos de ustedes. Ahora, estos son criterios que usted necesariamente tiene que calcularlos. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hace esto? Ahora, cuando tiene que validar el método, cuando tiene que comprobar, ya.
Son varias cosas que en el área de calidad le van a decir en el laboratorio, ¿no? Pero ¿qué me permiten hacer cada una de estas cosas? Si me permite dar ya cuantitativamente, darme criterios, así como acá arriba dijimos, bueno, yo necesito todo esto considerar para ver qué método selecciono. Ya. Estos son criterios, o sea, cuantitativos, en los cuales usted calcula eso y en base a eso dice, por ejemplo, la precisión es de 5.4 y dice, sí, entonces sí está bastante bien, para este método me sirve. El sesgo es de tanto, muy bien. La sensibilidad es de, ya, perfecto. Entonces utiliza diferentes ecuaciones para calcular todo eso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para esto, usted va a realizar un deber que yo le voy a poner también. ¿Ya? Usted tiene que hacer un deber y va a averiguar todo esto. O sea, ¿en qué consiste? Le voy a explicar aquí de una vez. Que también le voy a poner ahí en el Classroom, obviamente, ¿no? Pero a breves rasgos, pues, una definición breve o descripción más bien. Descripción Profesor, del criterio, dígame. una preguntita. Claro. ¿Se podría decir que estos parámetros que nos está dando aquí serían como los objetivos generales? No, no. Más bien haga cuenta como que son como unas pruebas que nosotros realizamos para seleccionar el método. Preguntas que nosotros estamos buscando. Sí, algo así. Más o menos como que dijéramos, a ver, para, no sé, se me ocurre, ¿no? Digamos, para este puesto de trabajo, vamos a evaluar tales cosas o necesitamos cumplir con tales cosas. Vamos a considerar la edad, vamos a considerar el peso, vamos a considerar, ¿qué más se me ocurre? Vamos a considerar, El no sé, desenvolvimiento. el desenvolvimiento, vamos a considerar, yo qué sé, la prueba física, bueno, ya estaría, ¿no? La prueba física y la prueba psicológica. Ya, entonces va X persona y dice, sí, tiene 30 años, pesa 70 kilos, ya. Entonces, sacó 8 en la una prueba, 9 en la otra y 10 en la otra. Entonces, mire, ya. Esta persona es la que más se acerca a la idealidad. Entonces, esta es la seleccionada. Algo así también acá. Usted tiene 3 métodos y pues usted va a calcular y saber cuál es la precisión del método A, el sesgo del método A, sensibilidad. Lo mismo para el B ya. Estos son criterios que nosotros evaluamos para efectivamente validar que ese método es el adecuado. No sé si ahí ya me entendieron mejor. Ahora, estos criterios, decía yo, no se los hace a simple vista, ¿no? Como yo lo dije acá, ¿no? O sea, acá arriba estaba, ¿qué preguntas me planteo ya? ¿Cuánta muestra? Tanto. ¿Ya? Ahora vienen los criterios. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, la espectrofotometría es más precisa que la volumetría. Daniel, efectivamente, sí, así ha de ser. O sea, sí, lógicamente que sí ha de ser más preciso. Pero no basta con que usted decirlo. Yo ya les había hablado aquí, ¿no? El rato que usted está hablando, nosotros estamos hablando de método científico. Aquí nada funciona porque, o sea, como por decir, porque eso es la lógica, o porque así me dice, o porque así dice el método, no. Usted tiene que comprobar ya. Todo aquí, de ahora en adelante. Por eso es, usted cuando el rato que se mete a estudiar ya, aquí ya no funciona el solo decir nomás, ¿no? Pues es que así ha de ser. Aquí es a comprobar. ¿Cómo comprobamos que efectivamente el método A es mejor o es el adecuado respecto al método B? Calculando la precisión, el sesgo, sensibilidad, límite de detección, intervalo de concentración y selectividad. Ahí usted está validando lo que está diciendo. ¿Entendido? Entonces usted ahora va a consultar y dice, a ver, ahí quedó más claro, Axel. No sé si le cachó mejor. Sí, listo. De acuerdo, ya. Entonces, verá. Gracias. Perdón por la molestia. No es molestia.
Decía, no, más bien ¿Será que caso. puede alejar un poquito la pantalla? Es para capturar los Ya, conceptos. ya, espéreme un chance, ya le pongo, ya. Estaba por acá. Descripción del criterio, decía, no. Entonces usted en el deber va a poner una descripción del criterio, ¿de acuerdo? Y me va a indicar la ecuación o parámetro estadístico. Y el ítem 3, un ejemplo. ¿Verdad que esto es un deber? Todo esto en un cuadro. Cuadro o cuadros, como quiera. No, nada de letras, nada que escrito, así que no. En un cuadro, en una tabla, como usted quiere, en una tabla que pone así. Aquí pone, qué sé yo, el criterio. Ya. Y aquí va poniendo, ¿no es cierto? La descripción. Descripción. Acá pone, ¿qué dije? El parámetro estadístico. Y acá el ejemplo. Para que la idea de hacer un cuadro es resumir, ¿no? No es poner aquí el criterio y No, no, no. Hacer un cuadrito bonito si puede insertar imágenes, lo que usted quiera. Pero se puede hacer mapa conceptual. Pues sí, sí puede ser un mapa conceptual, pero yo creo que en este caso más le ayudaría a hacer un cuadrito, Axel. Más le ayuda. Ajá. Busque ahí mismo Ok. en la bibliografía, aquí. Perdón que le corté, Axel, ya le doy la palabra. Espérenme un chance aquí. En este mismo de Scoop, en el libro de Scoop, aquí usted lo va a encontrar. Ahí le dice. Puede poner también en el internet, eso ahí puede ver. Por eso es un deber, ¿no? De aquí esto, como siempre, de aquí hasta el otro viernes le pongo. No hay problema. Usted puede seguir haciendo. ¿Está entendido? Mejor que me pregunten aquí. Sí, Ingeniero, Que no hay mayor cosa, ¿no? Dígame. por ejemplo, en sí el criterio, digamos, es sesgo. La ecuación o el parámetro es el error absoluto y pues debemos tener una fórmula de dicho Así es. parámetro y nada más, diga. Así es. Y busca un ejemplo por ahí. La Les decía que en descripción el mismo solo. libro, pero usted para hacer eso tiene que leer. En el libro de Skug, aquí ahí está. Puede valerse de ese mismo. Ujú. O lo busca ahí. Sí, una ecuación o un ejemplo pequeño nada más, ¿no? Puede ser en forma de ecuación el cálculo o puede ser una descripción, por ejemplo. ¿Sí? La sensibilidad para el método tal se la calcula y sirve para calcular o para encontrar la cantidad de hierro en tal. O sea, más o menos así. Puede ser que usted encuentre un ejemplo de pronto donde se resolvió. Puede resultarle muy grande, también muy extenso ese ejemplo que ni va a entender porque son criterios estadísticos, pero usted puede con sus palabras o le hace un captura de la ecuación principal y usted escribe ahí. Yo leo y yo entiendo que usted leyó y pues entendió sobre todo, ¿no? Que es lo principal. ¿De acuerdo? Y una última pregunta. Los criterios a consultar son los únicos 6 que usted nos dio, ¿verdad? Sí, los que Ah, están ok, ahí. genial. Gracias. Eso sí. Repito nuevamente, a ver, déjenme ver. Eso está en Skug, Douglas Skug. A ver, se me perdió, está por acá. Acá. Ya. Preguntas, por favor. A ver, estamos acá. ¿Me deja tomar la captura? Sí, 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 sí. Gracias. Estaba Me acá quedo un arriba, rato. ¿no? Ahí.
Inge, ¿en qué página del libro está esa sobre lo que vamos a hacer el deber? En las del inicio, selección del método, por ahí en la 20, ¿qué será? 9, a ver, aquí está. Lo estoy buscando ya. Aquí, después de la tabla 1.1, dominios eléctricos, dominios no sé qué. Ya me pasé. Ya, eso está en la página 12. Ahí está. 13. Ya, a ver, les voy a compartir. Igual ya les voy a poner, decía, ¿no? En el Classroom ahí toda la descripción. Miren, muchachos. Ahí está. Justamente esta tabla que yo hice aquí. Parámetros de calidad, lo están viendo acá abajo. Criterios, y mire, aquí ya le habla de la precisión. El último ejemplo, ¿verdad, ingeniero? Ajá, mire, y aquí va la precisión. Tal como se indica en el apartado apéndice, la precisión de los datos analíticos se define como el grado de concordancia manual concordancia mutua entre los datos que se han obtenido de una misma forma. La precisión tiene que leer. Y ahí le dice algunas ecuaciones, mire, no estaban tan lejos. Sin embargo, la desviación estándar es la principal. Coeficiente de variación, varianza, creo que al último el Mar Anthony dijo varianza, dijo cuando yo les pregunté. Usted me respondía esto, yo ya no le iba a mandar, le iba a poner 10 en el deber. Tiene que revisar eso. Y mire, aquí viene, le habla del sesgo, el apartado A2, revisará el apéndice, no sé qué, dice, el sesgo mide el error sistemático o determinado. El sesgo era la diferencia, la exactitud. Revisa ahí, mire, la sensibilidad, dice, en general se acepta que la sensibilidad tiene que leer para que entienda. Límite de detección, ahí está un ejemplo, ya, está todo. Tiene que leer todo. Tenemos que sacarse el libro. ¿Perdón? Todos los criterios lo tenemos que hacer, o sea, la tabla la tenemos que hacer con libro. Está un poquito cortado, no lo entendí bien. Y toda la tabla del deber la tenemos que hacer con el libro. Si ahí en el libro Sí, o sea, yo le recomiendo el libro porque ahí está bien, está bastante resumido. Está cortado, Yamilet, más bien póngame un mensajito para yo responderle si gusta. Está malo el internet. Sí, parece que o el suyo o el mío, pero uno anda mal. Sí, ¿alguna otra pregunta me decían? Ya, vamos acá. Para ir acabando. Tienen que ser de acuerdo. Ya, vamos por acá. Con esto vamos acabando. Yo les voy a hablar de algunas ecuaciones utilizadas en parámetros. ¿Ya? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es necesario que nosotros recordemos que cuando teníamos varios parámetros físicos, químicos, microbiológicos, el equipo nos da hasta cierto punto, digamos, ¿o no? O muchas veces ya nos da el resultado. Pero es bueno conocer, por ejemplo, que para el pH, potencial eléctrico, ¿sí? La medida es, o la ecuación matemática está deducida por el logaritmo negativo de la concentración de iones H. Así viene la definición. Esto que estoy poniendo así, esto quiere decir concentración de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ya. Como para conocer nada más esto, ¿no? Usted dirá, pero si el equipo, ¿qué yo tengo que calcular eso?
Pero es necesario que lo conozcan, al menos, ¿no? En una valoración potenciométrica podría ser, ¿no? Que usted tenga estos resultados y no va a tener ni idea. ¿De dónde nace esto? La hidrólisis del agua. La ecuación de hidrólisis. O la ecuación me dice que el agua se ioniza en H más OH. H positivo y OH negativo. ¿Ya? Esta es una ecuación de ionización, o sea, es cómo se encuentra el agua. Esto es sinónimo de acidez y esto es basicidad. Por ende, si uno un ácido y una base, consigo neutralizar. Por eso el agua es una sustancia neutra, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿qué pasará si la concentración de H es mayor que la de OH? Marc Anthony, ¿qué pasa si yo digo que la concentración de H es mayor que la de OH? ¿Qué pasará con esa agua? ¿Será más ácida o más alcalina, más básica? ¿Más qué? ¿Ácida? Más ácida, Más así es. básica. No, Básica. más ácida, caramba. Ácida. ¿Cómo va a ser? ¿No ve que le estoy diciendo que los H's son acidez? O sea, son sinónimos de acidez, ¿verdad? Entonces, si la concentración de H's es mayor que la de OHs, entonces esa sustancia es ácida. Ahora, si la concentración de OHs es mayor que la de H's, ahí sí lo que estaban diciendo. Esa sustancia es básica. Ya. ¿Para qué hago esto? Es para que ustedes ya químicamente entiendan, ¿no? ¿Por qué entonces esa sustancia tiene un pH más alto? Entonces ahora usted ya sabe, ya va a saber, no va a decir, ah, o sea que esa sustancia tiene mayor concentración de iones OH. Vemos esos iones, obviamente no los vemos, pero tenemos que entenderlo, ¿no? Eso ya. ¿De acuerdo? Entonces, por esto decía, no, la ecuación nuevamente. Recuerde usted, tenemos esto, ¿no? Desde 0, 7 y 14, ¿no? Esto hablando del pH. ¿De acuerdo? 0, 7 y 14. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en nuestra explicación. ¿Ya? Esto recuerde una sustancia neutra, alcalina o básica. Creo que ya le expliqué esto la otra vez, ¿no? Y ácido. ¿Ya? O sea, en una muestra yo tengo todo esto, ¿no? Lo que el potencial, lo que el equipo, lo que ese electrodo me mide es esta interacción, ya sea de OHs o de Hs. Perfecto. Ya. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces verá. La neutralidad la encontramos en 7 y sus alrededores, obviamente. La basicidad cuando estamos mayor a 7 hasta 14. Y la acidez, pues, de 7 para abajo, ¿no? Una sustancia de pH 0, estamos hablando de una sustancia ultra ácida. Entonces, definiciones. Yo tengo varias formas como interpretar. Yo puedo calcular el pH, que es el menos logaritmo de los iones H. Y también tengo algo llamado pOH, que sería el logaritmo negativo ahora de los iones OH. Ahora usted dirá, pero yo no he sabido que exista el pOH. No, claro que lo existe, sino que nadie le para bola, como quien dice. O me imagino que es la primera vez que están escuchando del pOH. Todos hemos escuchado el pH de la piel, el pH del cabello,
que el pH del shampoo, que el pH de la crema, que no sé qué, no sé cuánto. Sí. Este y este, el pH y el pOH, me definen prácticamente lo mismo. Solo que el pH es en relación a los iones H y el pOH es en relación a los iones OH. Ahora, ¿existe una similitud entre los dos? Sí. Una ecuación me dice el pH más el pOH es igual a 14. ¿De acuerdo? Esa es la relación que yo tengo. Ejemplo o ejercicio. Para una solución de KOH 0.25 molar, indicar A, concentración de OHs, B, pOH y C, el pH. ¿Qué hacemos en esto? Esto, el KOH es una base débil. Perdón, base fuerte. ¿Ya? Todos los hidróxidos son sustancias básicas, ¿de acuerdo? Todos los hidróxidos, ya de su química general recordará los hidróxidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una base o un ácido es muy fuerte, quiere decir que se disocia totalmente. Es decir, yo tengo Ks más OH. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la concentración de hidróxido de potasio? 0.25 molar. Si este se disocia 1 y 1, quiere decir que los potasios también son 0.25 y los OH también son 0.25 molar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos respondiendo. ¿Cuál será la respuesta al literal A? La concentración de OH es exactamente lo mismo, 0.25 molar, o lo que es lo mismo, 0.25 mol sobre litro. ¿De acuerdo? La respuesta al B, pOH. ¿Puedo calcular? Claro que puedo. Me dice una ecuación que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH. Eso es igual a menos logaritmo de concentración de OH, están acá, 0.25. ¿Cuánto me da eso? Por favor, ustedes tienen calculadoras que yo no estoy con. Es 0.60. 0.60. ¿Seguro? Sí. Ya, muchas gracias. Esto es el pOH, 0.60. ¿Cómo calculo el pH? Si yo tengo pH más pOH igual a 14, está sencillo en realidad, ¿verdad? Despejo el pH de aquí. ¿A qué será igual pH? 14 menos pOH. ¿De acuerdo? Reemplazo 14 menos el pOH que ya saqué, que es 0.60. ¿Cuánto me da eso? 13.4. 13.4. Por ende, pH es igual a 13.4. Me voy a mi tablita y digo, a ver, ¿tiene sentido la respuesta? Claro, porque estamos hablando de una base fuerte. Todos los hidróxidos son bases fuertes. Entonces, ¿dónde debería estar en la tablita? ¿Sobre el 7 o bajo el 7? Sobre el 7, de acuerdo. Por aquí dice 13.4. Ah, ya, entonces sí tiene sentido lo que saqué. ¿De acuerdo? Solo he utilizado definiciones, nada más. ¿Esto me da haciendo el equipo? Sí, me da haciendo el equipo, pero en alguna situación usted tiene que saber de dónde y por qué. Ya le estoy diciendo por qué ahora. Lo que detecta el equipo son esos iones, ¿ya? Ya sea los iones hidróneos o los OH. Ahora, ¿por qué yo siempre hablo de pH? Porque se estandarizó y no sé, pues ahí sí, ya es cuestión desde antes. Pero no les sorprenda si por ahí escucha el pOH y qué diablos es eso. pOH es el contrario al pH. El uno me mide hidróneos, el otro me mide OH.
¿Entendido? Preguntas, por favor. Ingeniero, ¿existen casos en que los H positivos sean iguales que 0 OH negativos? ¿Perdón? Sí existe el caso en la que el ácido sea igual que la base, o sea que H positivo sea igual que OH. Claro, sí, sí puede existir los casos. En el agua. En el agua, ahí justamente, el agua cuando se disocia, claro, por ejemplo el H2O, ¿no? Este se disocia en H, el agua pura obviamente, ¿no? Ya cuando ya no está pura ya no, ¿sí? Entonces esta ionización aquí, esto es igual a esto. Usted dice cuando el H es igual al OH, ¿sí? ¿Qué va a suceder ahí? Mi pH va a ser igual a 7. Y el pOH también va a ser igual a 7. ¿Sí? Estamos hablando de la ultra neutralidad ahí. Neutro, por donde lo veamos. O neutralidad. Otro ejemplo aquí. Bueno, más bien les direcciono aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, hidróxido de calcio ya aquí? Mucho ojo ahí, ¿no? Dice, ¿qué tal si yo tengo hidróxido de calcio? Y esto se disocia en calcio más OH. Pero ¿cuántos OHs debería tener? 2. 2 OHs. Claro, entonces si el ejemplo le dice, verá, su concentración es 0.2 aquí. Entonces calcio más 2, ¿no? Va a ser 0.2. Los OHs va a ser 0.2, pero multiplicado por este 2 de aquí, ¿verdad? O sea, en realidad no sería 0.2, sino, chicos, ¿cuánto debe? 0.4. Claro, 0.4. ¿De acuerdo? Entonces, el pOH sería igual a menos logaritmo de, no de 0.2, cuidado, sino de 0.4 aquí, ¿no? Y pues eso no sé cuánto le dé. Entonces la confusión muy común, no, le disocian, pero se olvidan aquí. ¿Cuánto me daría ese logaritmo de no sé cuánto? 0.39. 0.30. Sí. Ya, listo muchachos. Por indicarles esta parte, nos queda un poco de la espectrofotometría que vamos a ver el día lunes. Les explico cómo también se hacen los cálculos. Ahí se utiliza la llamada ley de Beer. Beer fue el quien estableció y dijo cómo es que esa luz absorbida o que absorbe la muestra, el equipo le relaciona con la concentración. Eso es por una ley de Beer. ¿Tienen preguntas de esto? No. Ya, perfecto. Por favor, atentos al deber que les voy a plantear.